Muy bien, y le damos la bienvenida a nuestros televidentes a este programa. Vamos a seguir conociendo un poco más de la iglesia y sobre todo seguir conociendo un poco más sobre las etapas del seminario. Recordemos que hace algunos programas atrás hemos venido hablando sobre cómo se forma el seminario, cómo se conforma, cuáles son las etapas, qué se vive dentro del seminario, y hoy nos compete algo muy especial y es sobre todo en la etapa en la cual ya es como la última que se vive en el proceso formativo, que se llama la etapa configuradora. Entonces en este programa vamos a ir viendo un poco de qué es lo que se va viviendo, qué es lo que se va adentrando en esta etapa y por qué también es importante dentro del proceso formativo. Recordemos de que las cosas en el seminario no se hacen simplemente por hacerse. Recordemos de que un sacerdote cuando se forma obviamente para aprender cosas, para darlas a las comunidades. Y el darlas a las comunidades es obviamente acercarnos mucho más al reino de los cielos. Entonces le damos la bienvenida, vamos a ir conociendo un poco más de la iglesia, vamos a ir conociendo un poco más sobre la historia vocacional de muchos jóvenes que quieren seguir al Señor, sobre nuestra historia de vida, sobre nuestra historia de cómo queremos nosotros también seguir al Señor y avanzando constantemente en este proceso formativo. Mi nombre es Wilson, hago parte del grupo de tercero de configuración, una de las últimas etapas del seminario. Y en este día me acompaña mi compañero Sebastián. Sebas, ¿cómo estás? Bien, Wilson, qué bueno es poder encontrarnos en este espacio donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir las diversas enseñanzas acerca de nuestra vida de iglesia. Qué bonito es compartir con todos ustedes cómo nos formamos en el seminario, cómo está conformado el seminario y de cierto modo qué es lo que hacemos, cuáles son los años de estudio en el seminario. Y para mí es un placer poder estar con todos ustedes y contigo, Wilson, acompañándolos en este espacio para compartir todo lo que sabemos y queremos llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes. Listo, muy bien, Sebas. Ya después de entonces darle la bienvenida a nuestros televidentes, ¿qué le parece, Sebas, si pasamos al siguiente momento, al primer momento de esta sección, que es conociendo la palabra de Dios? Vamos a escuchar qué es lo que tiene la palabra de Dios para decirnos en este día, conforme obviamente al tema que vamos a ir viendo en esta jornada. Y vamos a ir también adentrándonos un poco más de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es luz que guía nuestras almas y en el cual nosotros debemos de estar siempre prestos a escucharla. Entonces vamos a pasar a esta primera sección, que es escuchando la palabra. En esta meditación de la palabra vamos a hablar específicamente de la carta de San Pablo a los Gálatas, del capítulo 2, versículo 20, y dice la siguiente perícopa: juntamente estoy crucificado con Jesucristo, y ya no soy yo quien vive, sino es Jesucristo quien vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es así como relacionamos esta palabra con la etapa configuradora en la cual nos enseña a tener una conciencia de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, que no solamente entregó su vida por nosotros, sino que también nos enseñó un camino en un estilo de vida en el cual podamos vivir en armonía con la creación y también con cada una de las personas que nos rodean y las cuales también nos acompañan en nuestras vidas. Por tanto, es así como nosotros debemos empezar a adquirir no solamente el conocimiento, sino aquellos hábitos que nos enseñen a vivir la prudencia, la paciencia, aquellas virtudes que nos fortalezcan para crecer como seres humanos y que más que nosotros como vocacionados poder encontrar ese fortalecimiento espiritual, no solamente para estar unidos en la oración, sino también unidos para, así como dijo Jesús, dar la vida el uno por el otro. Por tanto, ese es el verdadero sentido de poder vivir el amor en la humanidad, de poder dar la vida el uno por el otro, así como Jesucristo dio su vida, su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros, y asimismo dar el testimonio de vida ante todos nuestros hermanos de que hay un Dios que está vivo y que siempre está para ayudarnos en cada momento.
Bueno, Wilson y queridos televidentes, después de haber escuchado esa hermosa palabra que el Señor nos regala para el día de hoy, qué bueno es adentrarnos ya en el tema, como lo mencionaba mi compañero Wilson en el inicio. El tema para el día de hoy es la etapa configuradora. Debemos de hacer un recuento de lo que vivimos en los anteriores programas, que es la etapa propedéutica, la etapa discipular, y hoy nos corresponde la etapa configuradora. Pero como nos debemos poner en contexto, qué mejor que Wilson, que ya está en la etapa configuradora. Wilson, ¿qué es la etapa configuradora para mí y pues para todos los televidentes que nos están viendo? Claro que sí, o sea, lo que se vive en la etapa configuradora es como tú lo decías, ¿cierto? Después de haber vivido la etapa discipular dentro del seminario, que son en algunos seminarios los 3 primeros años o los 2 primeros años del seminario, se vive lo que es ya el paso del discipulado a la etapa configuradora. Recordemos lo que ya habíamos hablado en programas anteriores, ¿cierto? Que la etapa configuradora la propone la Ratio Fundamentalis, que es la etapa, que es como las normas que rigen los seminarios para la educación y formación de los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que se vive en la etapa configuradora? En la etapa configuradora, ¿qué se busca? De que el vocacionado, de que la persona que está siguiendo al Señor en el seminario se configure con Cristo mismo. En cierto sentido, después de haber seguido los pasos del maestro, que la persona quiera ser como el maestro. Recordemos, Eva, ¿cierto? Que la persona cuando busca una enseñanza o cuando sigue los pasos de un maestro, ¿qué busca hacer? Imitarlo a él también. ¿Y cuál es nuestro guía principal? Obviamente es Jesucristo mismo, que es obviamente el sumo sacerdote y en el cual nosotros debemos de imitarlo. Y en Jesucristo se encuentra lo que es la primera figura del pastor, ¿cierto? El pastor que obviamente va en busca del rebaño, del pastor que cuida a su rebaño. Entonces, por eso que en la etapa configuradora busca el imitar a Jesucristo mismo, pero sobre todo desde esa figura de pastor que debe ir en busca de las ovejas perdidas. Entonces, es por eso que en la etapa configuradora que se busca, de que el sacerdote imite a Cristo, y al imitar a Cristo vaya hacia el pueblo de Dios que está alejado, obviamente conservando las que están en el subredil, entonces conservando las ovejas que tiene, obviamente por así decirlo, en las parroquias, en las comunidades, y después de vivir, después de fortalecer el rebaño que tiene, ir por las ovejas perdidas, porque recordemos como nos lo dice el Evangelio, dejó las 99 y fue por una que se le había perdido en su camino. Entonces es la importancia de nosotros entender que la etapa configura el sacerdote que debe hacer, entender de que imitando a Cristo debe seguir al pueblo de Dios e ir en busca de Él. Entonces es una bonita manera de nosotros entender el significado y el sentido del pastor. Qué bueno es, Wilson, poder adentrarnos en este tema a través de la definición de la etapa configuradora, porque es que después de haber pasado por la etapa discipular, a mí personalmente que me encuentro en la etapa discipular, es donde uno de cierto modo comienza ese seguimiento con el Señor, comienza a adherirse al Señor. Eso es ser verdaderos discípulos de Él, creer, confiar en su palabra, creer en su doctrina y cuáles son las enseñanzas que Él tiene para nuestra vida. Pero es precisamente ahí donde tenemos que llegar cada uno de nosotros, después de haber hecho un sabio proceso de discipulado, de ser discípulo verdadero del Señor, querer configurarse con Él, querer configurarse con Cristo, que es nuestro modelo y que nos va a perfeccionar y nos va a llevar a la plenitud, porque de cierto modo eso es lo que se resume en la etapa configuradora. ¿En qué? En que el candidato, porque es que los seminaristas de la etapa configuradora debemos de saber, todas las personas que nos ven, que son los próximos, digamos por decirlo así, a ser sacerdotes, a ser los otros Cristos en la tierra. Entonces, qué bueno es que nosotros sepamos que los seminaristas de la etapa configuradora deben tener como modelo a Cristo, deben tenerlo como el centro de su vida, porque es esa configuración con Él, creer, después de haber hecho un sabio discernimiento, creer plenamente en Él, adherirse pero de todo corazón, porque es la plenitud y es el modelo que deben de tener para que cuando en el mañana les toque salir a anunciar la palabra, sepan lo que vayan a anunciar. No pueden ir a anunciar algo que no conocen. Entonces, eso es la etapa configuradora, que los seminaristas realmente se adhieran de todo corazón a Jesucristo, tenerlo como el único modelo y que siempre lo sigan a través de su palabra, que es el Evangelio vivo para cada uno de nosotros. Es muy bien cierto lo que tú dices, ¿cierto?
el ir y predicar también a las otras personas, el llevar el Evangelio de Dios. Recordemos de que el sacerdote tiene dos misiones principales y esas son las que nosotros buscamos también en esta etapa configuradora, lo que es el aprender, que nosotros estamos al servicio de la catequesis, que también en ese servicio catequético es enseñar a las personas que no conocen de iglesia o que conocen de iglesia y quieren conocer mucho más de ella, irles enseñando constantemente. Y lo que tú decías, el llevarles el Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios también debe verse reflejado principalmente en un vocacionado, en un sacerdote y también en nuestra vida cristiana a nivel general, el ser testimonio para las otras personas, porque cuando nosotros vivimos el Evangelio realmente desde nuestro corazón somos capaces de anunciarlo y no simplemente basta anunciarlo con palabras. Basta también anunciarlo principalmente con nuestro testimonio y al anunciarlo con nuestro testimonio, hombre, las demás personas lo van a notar. Es por eso que nosotros debemos de ir constantemente buscando el arraigarnos un poco más a lo que dicen las palabras, la palabra de Dios, a lo que nos dice el Evangelio, para salir y anunciar a las demás personas. Porque también en la etapa, bueno, durante toda la etapa del seminario, desde el inicio y también desde nuestra vida cristiana, desde nuestro bautismo, ¿a qué estamos llamados? A ir al mundo entero, a anunciar el Evangelio y que las demás personas se hagan discípulos de Jesucristo y para que las demás personas conozcan a Cristo y para que también por medio del bautismo muchas personas queden configuradas en ese proceso obviamente del seguimiento a Cristo. Entonces, como vemos también, lo bonito de las etapas del seminario no simplemente son etapas que se debe vivir solo para el vocacionado, no, también nosotros como pueblo de Dios, nosotros como fieles cristianos, como laicos que quieren seguir a Cristo, también debemos hasta inclusive poner de relieve esas etapas en nuestras vidas, porque es muy bonito nosotros obviamente hablar sobre lo que nosotros vivimos, pero también sobre la importancia del papel principal que tiene el fiel laico en la iglesia. Por ejemplo, estas etapas nosotros también las podríamos proponer, o bueno, por ejemplo, desde ya después de que ustedes conocen un poco más de esas etapas, estas etapas también las podemos realizar nosotros, ¿cierto? Las personas que nos están viendo y quieran ustedes también imitar esas virtudes que nosotros estamos, que estamos diciendo en los programas, lo quieren imitar. Por ejemplo, lo que dice Sebas, él está en la etapa discipular y entonces, ¿qué es el discípulo? El que sigue las huellas del maestro, como ya lo veníamos diciendo desde el inicio. Y luego de eso, el ser configurados en Cristo mismo, en imitar al Maestro. Esa es una invitación que no simplemente nosotros como vocacionados estamos llamados a vivir, sino que también las personas, el pueblo de Dios, los que van a la iglesia y también los que están alejados y quieran acercarse a Dios, también las vivan en sus vidas. Porque obviamente no son cosas que van separadas de la realidad ni tampoco de la vida del creyente. Entonces es por eso lo bonito de nosotros entender eso, de que debemos de imitar a Cristo, llevar el Evangelio, pero principalmente el Evangelio llevarlo con nuestro testimonio, el ser palabra viva para las demás personas. Y también podemos ver el ejemplo de San Francisco de Asís. ¿Qué era lo que hacía San Francisco de Asís? Él imitaba obviamente a Jesucristo y lo anunciaba a las demás personas. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía de una manera muy bonita y muy particular con sus hermanos, con sus frailes, con los hermanos que decidieron también seguirlo a él en ese proceso de evangelización a las demás personas. Y entonces, en cierto sentido, él llegaba a la casa. Hoy vamos a evangelizar al pueblo de Dios, hoy vamos a evangelizar a nuestras comunidades. ¿Y qué era lo que hacía él con sus hermanos? Se levantaban e iban y caminaban el pueblo. Simplemente hacían eso, caminar el pueblo y regresaban al convento. Cuando regresaba al convento, ya sus hermanos le preguntaban, pero bueno, nosotros cómo dimos el testimonio, nosotros cómo anunciamos si no dimos palabra, si no anunciamos con esas palabras. Y lo que dice San Francisco de Asís, así en cierto sentido, es que nosotros ya hemos testimoniado, porque el primer testimonio se da con el ejemplo de nuestra vida. Y entonces así es, por ejemplo, muchas personas que se acercaron a la iglesia también por el testimonio de muchos santos que podemos ver. Entonces, como vemos, las etapas que nosotros vimos dentro del seminario no son alejadas a la realidad del fiel creyente. Al contrario, también todos, por ser bautizados, estamos llamados a imitarla. Pero obviamente nosotros debemos de vivirla con más arraigo en nuestras vidas vocacionales, porque nosotros vamos a ser esos servidores para cada uno de ustedes, ¿cierto? Nosotros vamos a ser esos pastores que quieren imitar a Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes que están alejados o para las personas que están dentro de la misma iglesia se sientan atraídos hacia la misma y para que juntos formemos vínculos de fraternidad y de unidad y podamos salir adelante en medio de las dificultades y para que la iglesia siga floreciendo y fortaleciéndose en medio de las debilidades. Y si bien eso que tú comentas, Wilson, es muy importante ver que también se puede aplicar a una vida de iglesia, pero especialmente a nosotros que somos los vocacionados, que tú lo comentaste
a lo largo o en lo largo que llevamos de ese programa, es bonito ver que también se debe aplicar especialmente a nuestra vida de cristiano, porque es que en primer lugar estamos llamados a eso, a ser buenos cristianos y después a una vocación específica. Y específicamente, pues, valga la redundancia, a nosotros que somos los vocacionados, a esas personas que el Señor nos llamó para que le sirviéramos a tantas personas que necesitan ese anuncio de la palabra del Señor. Pero como tú lo venías comentando, eso no está alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque podemos ver que en la etapa propéutica aquí se vive un enamoramiento del Señor, un conocer al Señor, para luego en la etapa discipular, ¿qué? Seguir al Señor de todo corazón, ser realmente sus discípulos. Entonces ahí está como la enseñanza de que cada uno de nosotros como cristianos católicos que somos y que estamos llamados a vivir en plena imitación lo que hizo el Señor en vida, debemos de saber que hemos de pasar también, como por decirlo así, por esas distintas etapas de nuestra formación y que también se pueden aplicar a las distintas personas. En la etapa propéutica, buscar al Señor, conocer al Señor, enamorarse cada vez más del Señor, seguir sus enseñanzas, qué es lo que Él nos quiere decir para nuestra vida, qué es lo que Él quiere para nuestra vida, y de cierto modo así lo podamos conocer realmente y podamos enamorarnos de Él, para luego en una etapa discipular adherirnos completamente a Él, seguir sus pasos, creer en su palabra, porque somos sus discípulos. ¿Y qué es lo que hace el discípulo? Sigue al maestro, recibe las enseñanzas, y así debemos de ser cada uno de nosotros, para luego en esta etapa, como por decirlo así, que es prácticamente la última, configurarnos plenamente con el Señor. Pero eso se logra después de haber hecho un discernimiento, porque es que no está de más decir que también nosotros, como vocacionados en la etapa configuradora, debemos también discernir, porque es un tiempo muy largo, pero también muy corto, como por decirlo así, pero en el que debemos discernir completamente, porque es que los seminaristas de la etapa configuradora están próximos a recibir la gracia del orden sacerdotal, son los futuros ministros, están, como por decirlo así, más cerca. Entonces, qué bueno es discernir qué es lo que realmente quiere el Señor para nuestra vida, si verdaderamente nosotros queremos adherirnos completamente a Él de todo corazón, porque debemos de saber que ya en la etapa configuradora, como estamos un paso más cerca, es realmente decirle sí, pero un sí verdadero al Señor, porque es todo o nada. Entonces realmente eso es lo que vimos en la etapa configuradora, adherirnos completamente al Señor después de un proceso, después de un discernimiento vocacional que lleva mucho tiempo. Cierto, Sebas, como tú le decías, por ejemplo, a nosotros quizás a usted también le ha pasado muchas veces que nosotros nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo llevan preparándose en el seminario? Y cuando uno muchas veces le dice, no, nosotros llevamos 9, 10 años para poder llegar a ser sacerdotes, entonces obviamente la gente se queda sorprendida. Pero nosotros, en el cierto sentido, en el seminario, como usted lo decía, cierto, muchas veces se vuelve extensa la etapa formativa, pero también muchas veces hasta corta. Por ejemplo, yo que ya llevo 8 años en el seminario, puedo decir lo que yo no he sentido este proceso formativo, porque cuando uno lo vive con amor, uno como que se calma, uno queda más tranquilo, uno queda más pausado, porque uno va, es al tiempo de Dios. Y nosotros debemos entender eso, que no es al tiempo de Dios, no es al tiempo nuestro, sino que es al tiempo de Dios al cual nosotros debemos de direccionarnos, porque cuando lo hacemos a nuestro tiempo, nosotros tendemos a desesperarnos, a ser impacientes, pero cuando nosotros entendemos el tiempo de Dios, nosotros podemos entender de que es a los planes de Dios, es a su voluntad, es hacia lo que Él quiere en nuestras vidas. Y es por eso que en la etapa de la configuración nosotros es donde más nos arraigamos a ese proceso y entendemos con más conciencia de que no es al tiempo nuestro, sino al tiempo de Dios. Y es por eso que la etapa de configuración ya es como lo último que nosotros vivimos, pero también en el momento en el cual nosotros debemos de calmarnos, tomar, como quien dice muchas veces, un respiro en el camino para mirar, hombre, yo realmente quiero esto en mi vida, cómo me siento yo realizando lo que quiero en mi vida. Si ser sacerdote o también valga obviamente la validez en las ideas y en los proyectos de Dios, en el salir del seminario y en vivir otro proceso. Pero lo que busca la etapa configuradora es eso, de que ya el vocacionado se sienta como más arraigado, de que se sienta mucho más fuerte, de que se sienta más unido a Cristo, de que entienda ese servicio que debe prestar en la misma iglesia. Como lo decía Sebas ahora en el programa, ¿cierto? De que ya es la última etapa. Ya la última etapa en la cual nosotros debemos de entender de que yo realmente quiero esto en mi vida, yo realmente busco el servir al pueblo de Dios, porque valgamos
vayamos a lo que nos dicen los evangelios. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que nosotros debemos imitar a Jesús constantemente, al servicio de nuestros hermanos. Y es lo que nosotros buscamos constantemente en la imitación de Jesús. El querer estar en medio de los hermanos, el querer estar en medio de las comunidades, el querer llevar la palabra de Dios, el querer llevar la catequesis, el querer llevar el amor de Dios. Y también, por ejemplo, yo lo tengo muy arraigado desde la etapa del seminario, desde propedéutico, el llevar también una sonrisa de Dios a las personas que quizás se encuentren tristes, que se sienten abatidas, y esas personas que se encuentran alejadas también, hombre, desde un sentido espontáneo, acercarlas más a la iglesia. Y es muy bonito nosotros entender eso, de que nosotros entendamos de que estamos al servicio de las comunidades, de que estamos al servicio del pueblo de Dios, de que estamos al servicio de todas las personas que se quieren acercar a la iglesia. Entonces, por eso muy bonito sea, ¿cierto? Usted, por ejemplo, en esa etapa discipular, ¿usted cómo se siente, por ejemplo, preparado para seguir en esa etapa configuradora? De cierto modo, Wilson, es algo muy complejo y algo muy difícil. ¿Por qué? Porque al dar uno ese paso hacia la configuración, uno tiene que, como por decirlo así, dar un completo sí, porque ya es precisamente lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Este configurarse con Cristo debe ser de todo corazón. ¿Por qué? Porque es que aquí ya realmente en la etapa configuradora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imitar esas virtudes de Cristo. Si bien en la etapa discipular, que es en la que yo estoy, es de ser discípulos del Señor, seguirlo, pero creyendo en su palabra, creyendo en sus enseñanzas y conociéndolo a Él, aquí ya en la etapa configuradora es adherirme completamente a Él, tenerlo a Él como el centro de mi vida, para que Él me pueda perfeccionar, para que Él me pueda llevar a la plenitud con Cristo. Entonces, de cierto modo, es algo muy complejo, es algo muy difícil, una decisión que uno debe tomar con mucho discernimiento, con mucha calma, porque no se puede tomar a las ligeras. Y como lo venías comentando tú hace rato, tal vez muchos de nosotros cuando iniciamos este proceso, o las diferentes personas que nos ven, piensan que es un proceso muy largo, pero es que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es justo y en el momento exacto. Si Él nos regala todos estos años de formación, es para que nosotros sepamos discernir qué es lo que realmente Él quiere para nuestra vida. Sepamos discernir si realmente nos queremos adherirnos completamente al Señor, para que en un mañana después no sea tarde. Entonces, de cierto modo, para mí personalmente, es una decisión muy difícil, es una decisión que se debe tomar con calma y a través de ese discernimiento, a través de la palabra del Señor, para si así lo quiere Dios, el otro año, en la etapa configuradora, completamente adherirme a Él y tenerlo como el centro de mi vida, tenerlo como el modelo del que quiero ser más adelante como futuro sacerdote. Muy bonito, ¿cierto? El ser centro, tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Y es bonito nosotros entender eso. Y por ejemplo, nosotros podemos ir viendo constantemente que en las historias vocacionales cada una es diferente, cada una tiene obviamente algo particular que contarnos, y es por eso que ahorita nos vamos a conectar a un testimonio vocacional y vamos a ir viendo de que constantemente mientras avanza el proceso formativo, algunos obviamente vienen más atrás, otros van adelante, otros ya están terminando, otros están en el intermedio, pero que cuando buscan a Dios y cuando quieren seguir a Cristo, cada proceso vocacional es diferente y la forma de Dios llamar a una persona a su seguimiento es distinta. Es por eso que ahora vamos a pasar a eso, a escuchar un testimonio vocacional, escuchar un corazón al cual Dios tocó y en el cual Dios quiere adentrarse y decirle: te quiero en mi iglesia, quiero que sirvas y quiero que estés en medio de la comunidad que te necesita. Entonces vamos a pasar a esta parte ya al testimonio. Vamos a escuchar un testimonio de uno de nuestros hermanos del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote y mirar qué también enseñanza nos deja para nuestra vida. Un saludo a todos. Mi nombre es José Luis Cosio Machado. Pertenezco a la diócesis de Quibdó. Tengo 19 años y actualmente estoy cursando la primera etapa de configuración en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Mi vida vocacional inicia en la ciudad de Quibdó, en la parroquia La Inmaculada, donde me invitaron a una dramatización de Semana Santa y el cual ahí me puse por primera vez lo que hoy se conoce como el alba. Y de ahí inicié un seguimiento como acólito ya varios meses, me fueron instruyendo, enseñando. Ya luego de varios meses pasé a la Catedral San Francisco de Asís, donde me consagré a esa parroquia. Y ya ahí fue aprendiendo más
todo lo que tenga que ver en ambiente de iglesia, todo lo que tenga que ver lo que concierne con la vocación. Yo notaba que los sábados los acólitos hombres se iban a como un estilo de reunión o todos se perdían. Y yo preguntaba que a dónde iban y decían que no, que al grupo vocacional. Y ahí me entró la intriga y fui para el grupo vocacional a conocer, a investigar qué es lo que era eso. Ya luego inicié en ese grupo y me fueron haciendo un acompañamiento. Hasta ahí no había sentido todavía el llamado, pertenecía al grupo pero no sentía el llamado aún. Ya luego que fue avanzando el tiempo en mi proceso vocacional, inicié a sentir ese llamado de que el Señor me decía que quería ser sacerdote. Y ya luego inicié un acompañamiento más profundo con diferentes sacerdotes que fueron guiándome y acompañándome. El párroco de la catedral en aquel entonces, el padre Ariel, que fue uno de los promotores y guiándome, acompañándome en este camino vocacional, me fue instruyendo en todo lo que debía hacer, todo lo necesario para ir avanzando en mi proceso vocacional y así ir conociendo más de la vida de iglesia. Y así fui adentrándome. Y ya luego en el año 2021 ingresé al seminario, a la etapa propedéutica, y ya hoy este año cursando la primera etapa de configuración. La invitación a hoy es que no le teman a ese llamado del Señor, no le teman a ese llamado que el Señor hace cada día a ustedes como vocacionados, a aquellas personas que sienten esa necesidad del Señor, ese llamado. No teman, respondan sin miedo. Y ya en este camino se va formando uno, va conociendo uno. Y a pesar de que las dificultades no faltan, el Señor siempre está acompañando. Muchas gracias. Muy bien, le damos gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en este día, a todas las personas que día a día siguen nuestros programas y también a las personas que constantemente sabemos oran por el Seminario Nacional de Cristo Sacerdote y por todas las personas que están a nuestro alrededor, por los benefactores también del seminario y por las personas que también se unen a nosotros espiritualmente y también las personas que nos visitan. Gracias a ustedes porque también por medio de las redes sociales nosotros podemos encontrar la evangelización, nosotros también podemos adentrarnos a ustedes. Gracias por abrir sus hogares, por abrir sus corazones y por escucharnos a nosotros constantemente. Recordemos de que un vocacionado se forma obviamente desde la compañía, pero principalmente desde una oración. Simplemente basta un Padre Nuestro diario o orar por los sacerdotes que ya están en medio de nuestras comunidades para que el Señor los siga fortaleciendo. Entonces agradecemos a ustedes y también para que constantemente conozcan un poco más sobre lo que es el seminario, cómo se forma un sacerdote y también sobre qué nos invita a nosotros desde la vida cristiana, cómo nosotros podemos ayudar a un vocacionado, cómo podemos ayudar a un sacerdote o también a una religiosa o un religioso. Porque recordemos hoy en día los tiempos han cambiado, los tiempos son diferentes y menos personas quieren seguir a Cristo. Nosotros también, ¿cómo hacemos para que otras personas quieran seguir al Señor? Gracias, Wilson, también a ti por habernos acompañado en este espacio, a cada una de las personas que se conectaron a través de estos medios digitales donde podemos llegar hasta la comunidad de cada uno de sus hogares y por qué no regalarles una enseñanza muy bonita acerca de nuestra iglesia y en el día de hoy que fue la etapa configuradora, pero esas etapas que también nos deben interpelar a cada uno de nosotros como cristianos, ese enamoramiento del Señor, ese seguir verdadero de ser sus discípulos y por último imitarlo a Él y tenerlo como el centro de nuestra vida. Dios los bendiga y hasta en una próxima ocasión.